Comentario capítulo 19. Petición. Versículos 1 al 19. Impotente para salvarse a sí mismo, el rey fue al templo a orar. El versículo 2 es la primera mención del profeta Isaías en la Biblia. El profeta envió al rey una respuesta de paz. Dios liberaría a Judá y derrotaría a Asiria. Dificultades con otras naciones obligaron a Asiria a retirar sus fuerzas, pero el Rabsacés envió una carta arrogante a Ezequías para asustarlo a fin de que se rindiera. El rey llevó la carta al templo y la extendió delante del Señor. Nótese que el versículo 19 enfatiza la gloria de Dios, que es la base real de la oración. Recompensa, versículo 20 al 37. Qué maravillosa combinación, la palabra de Dios y la oración. Ezequías oró y Dios le envió la respuesta mediante Isaías. Él juzgaría a Asiria y los trataría como habían tratado a las naciones. Dios le dio a Ezequías la promesa de que después de 2 años Judá volvería a cosechar. Versículo 29. Los asirios habían devastado la tierra. Nótese que Dios contestó la oración por amor de David y no porque Judá o porque el rey merecían tal misericordia. Versículo 34. Dios mató a 185,000 soldados en una noche y después Sennacherib fue muerto por sus propios hijos. Dios pudo derrotar al enemigo sin la ayuda de Egipto. Dice Isaías 30 y 31. Muerte. Versículo 20. Capítulo 20, versículo 1 al 11. A la muerte se le llama el postrer enemigo. Debe haber sido una prueba para el rey estar muy enfermo mientras Asiria amenazaba con invadirles. Los problemas muchas veces vienen en parejas, pero Dios es suficiente para resolverlos. No estamos seguros de por qué Dios le envió esta enfermedad. Quizás fue por la incredulidad de Ezequías y su disposición para pagar el tributo, o tal vez había un pecado secreto. Sin duda, el salmo de alabanza del rey en Isaías 38, versículos 9 al 20 indica que temía la muerte y quería seguir con vida para concluir su obra de reforma. En cualquier caso, oró que se le prolongara la vida y Dios contestó su oración. Nótese que Dios usa medios para sanar a los suyos, en este caso una cataplasma, de modo que acudir a un médico buscando ayuda no es evidencia de incredulidad. Dios le dio al rey 15 años adicionales de vida, fortaleció la fe del rey incluso más que hacer que la sombra retrocediera 10 grados en el reloj solar. Este reloj del sol fue tal vez una escalera cuyos escalones marcaban las horas. El rey podía verla desde la ventana de su palacio. Los estudiosos han debatido por años si Ezequías debía haber orado por salud o si su recuperación fue la voluntad perfecta de Dios o su voluntad permisiva. Algunas veces Dios en efecto contesta la oración cuando la respuesta no es la mejor para nosotros. Véase Salmos 106, verso 15. Los que opinan que Ezequías estaba equivocado recalcan que los últimos 15 años del rey incluyeron su pecaminosa alianza con los babilonios. También el nacimiento de
Manasés, el cual resultó ser el rey más malo de Judá. Capítulo 21. Si Ezequías hubiera muerto, Judá se hubiera librado del compromiso con Babilonia y del perverso reinado de Manasés. Sin embargo, Manasés se arrepintió y sirvió al Señor. Segunda Crónicas, capítulo 33, versículos 11 al 19. Por otro lado, algunos destacan que Ezequías no tenía heredero al trono cuando Isaías le entregó el mensaje de la caída, de modo que su oración no fue solo por él, sino por la nación. Ordena tu casa. Literalmente significa selecciona a un hombre que te suceda en el trono. Dios prometió que Judá siempre tendría un descendiente de David en el trono y Ezequías se aferraba a esa promesa. Todos los hijos nacieron en los últimos 15 años. Véase capítulo 20, versículo 18. Es cierto que Manasés fue un rey impío, lo cual no honra a Ezequías como padre, pero entonces debemos admitir que Josías fue un gran hombre de Dios. Si Ezequías hubiera muerto, no hubiera existido Josías. Aún más, la Biblia nos indica que durante los últimos 15 años de su reinado se ocupó con los hombres de Ezequías, un grupo de escribas, de copiar las escrituras del Antiguo Testamento y ponerlas en orden. Muchos eruditos creen que los cánticos graduales, Salmos 120 a 134, fueron especialmente copiados para conmemorar la enfermedad y la recuperación de Ezequías. También se puede hallar las letras hebreas HZK al final de muchos de los libros del Antiguo Testamento en los manuscritos hebreos, al parecer por lo que hizo Ezequías, que en gratitud a Dios dedicó los últimos 15 años de su vida a poner en orden para el pueblo las escrituras del Antiguo Testamento. En cuanto a Manasés, decir que un hombre debería morir antes de procrear a un hijo perverso es pedir demasiado. Los hijos de David fueron malos, incluyendo a Salomón. ¿Por qué le permitió Dios a David vivir? ¿Mata Dios a los hombres por los pecados futuros de un hijo que aún no se ha concebido? Es más, la santidad del rey y la liberación de Jerusalén ocurrieron al mismo tiempo. Hubiera sido para gloria de Dios rescatar la ciudad y luego matar a su rey. Los visitantes babilónicos. Versículo 12 al 21. Lo que Asiria no pudo conseguir por fuerza, Babilonia lo logró con engaño. Satanás es un león o una serpiente. El orgullo de Ezequías después de su curación y la liberación de Jerusalén le metió en una alianza pecaminosa con Babilonia. Léase Segunda Crónicas capítulo 32, versículo 25 y 26, Segunda Crónicas capítulo 32, versículo 31, para ver que fue de su orgullo lo que le acarreó el castigo después de su sanidad. Que el rey le permitiera al enemigo ver su riqueza y sus almas fue ciertamente una acción insensata, y la nación al fin y al cabo sufrió por eso. Nótese el orgullo del rey en el versículo 15. Mi casa, mis tesoros. El mismo profeta que le trajo el gozoso mensaje de sanidad, ahora tuvo que darle el triste mensaje de juicio. Se llevarían a Babilonia los tesoros y sus hijos.
En estas experiencias Dios probaba el corazón de Ezequías. Segunda Crónicas, capítulo 32, versículo 31, para ver si el rey le glorificaría y confiaría en él, no en sus tesoros o su propia fuerza. A Manasés lo llevaron a Babilonia y lo pusieron en la cárcel, pero se humilló y Dios le libró. Segunda Crónicas, capítulo 33, versículo 11 al 19. Es triste ver a Ezequías más preocupado por su día que por el futuro de la nación, descansar en una paz temporal cuando la derrota final está a la vuelta de la esquina es el colmo de la necedad. Pero a pesar de sus faltas y pecados, Ezequías ha quedado en la historia judía como un gran rey. Fortificó la ciudad, mejoró su sistema de acueducto, limpió de ídolos a la tierra y procuró guiar al pueblo a volver al Señor. Fue un hombre de oración que sabía cómo presentarlo delante del Señor.